nuevamente. Es muchísimo material, yo no sé si en 20 minutos vaya a poder cubrir todo lo que creo que hay que cubrir. Rápidamente, MBS fue o es, bueno, vámonos desde el título. El título es de MBS, de Gutiérrez Vivó hasta Noticias Digital, pasando por Carmen Aristegui. Muy bien, ¿por qué? A mucha gente Gutiérrez Vivó, de hecho, ni siquiera les va a sonar. Bueno, este señor es José Gutiérrez Vivó. Por 3 décadas, este señor, ay, ya me equivoqué de toma, este señor fue la voz que México escuchaba. Así, tan sencillo. Por 30 años y por un tiempo muy amplio, fue el comunicador más escuchado de la República. Siendo que en la Ciudad de México la gente escucha más radio que tele, en parte por los abontonamientos, pues resulta que este señor tenía más rating que incluso los canales de televisión. Y era un exitazo con su proyecto Monitor en Radio Red, privilegio del que ahora goza Jacobo Zabludowski, que tomó su lugar. Bueno, este señor tuvo una bronca con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, más específicamente con el grupo dueño de Radio Red, con salarios vencidos que le habían quedado a deber un dineral, ya no le querían pagar, ganó el juicio internacional. De hecho, es interesantísimo que esto fue durante el foxismo. Fox lo censuró tremendamente porque el señor hablaba de quien fuera, hablaba parejo. Fue durante el 2006, además de uno o dos medios, el único que se atrevía a poner la información de los meetings de izquierda y de derecha, nadie más. Y parejo, el señor criticaba tanto a Fox como a Calderón, como a López Obrador, parejo, muy objetivo, a veces muy exagerado e intolerante, pero finalmente muy objetivo. El asunto es que incluso Felipe Calderón cerró su campaña en presencia de Gutiérrez Vivó. Gutiérrez Vivó ya estaba trabajando en multimedios, digo en MBS, en Multivisión, qué barbaridad, ya confundí el nombre. El asunto es que Calderón es abogado, se supone. Leyó el dictamen de la Corte Internacional que fallaba en favor de Gutiérrez Vivó, dándole la razón que tenían que pagarle los millones de dólares que le debían a Monitor, su empresa de 30 años. Y Calderón, entre otras mentiras que dijo, cuando yo sea presidente te voy a ayudar. En cuanto fue presidente, Calderón le mandó a este gordito que vemos aquí, me parece que se apellida Almanza, para decirle, oiga, usted está castigado, señor Gutiérrez, y si se porta bien, pues ya hablaremos después con usted. Unos meses después, Gutiérrez Vivó tuvo que salir de MBS, hay que decirlo muy claro, MBS no corrió a Gutiérrez Vivó. Gutiérrez Vivó fue muy prudente y decidió retirarse porque ya no podía pagarle a su gente, porque además la ofensiva foxista y calderonista de no anunciarse nadie con ellos, pues y el hecho de que Radio Red nunca les quiso pagar el dinero que internacionalmente está aprobado que le debía de pagar, pues tuvo que dedicarse a otra cosa. ¿Por qué el antecedente? Se ha volcado una crítica tremenda por la censura que pasó el día domingo en la noche contra Carmen Aristegui. Probablemente la única periodista objetiva en un medio grande. ¿Por qué las comillas? Porque no es tan grande, pero el caso es que está a la servidumbre del mejor postor y desgraciadamente, como decía el señor Manuel Arreola en la mañana, el mejor postor, el que paga actualmente la mayoría de medios grandes, de medios nacionales, bueno, pues es el gobierno federal. Ustedes traten de escuchar el radio o ver la televisión sin ver comerciales del gobierno.
No se puede. Y ellos pagan un dineral, de dinero que no es suyo, que es nuestro, pero el caso es que les regalan esas cantidades descomunales de dinero a los medios, pues porque ellos son el patrocinador principal. Y cuando el patrocinador principal se molesta porque la señora Aristegui decidió cuestionar, estar de acuerdo con que es responsable cuestionar si es que el presidente constitucional de la República puede o no tener un problema de alcoholismo. Ella criticó severamente una manta del Partido del Trabajo aludiendo a este tema y por eso la corrieron, por invitarnos a pensar. En México, policías federales, militares, marinos, médicos, atletas y una cantidad tremenda de profesionistas tienen que hacerse pruebas de antidoping en el mismo Seguro Social. Por ejemplo, ¿por qué el presidente, en el momento que alguien dice, oye, en una de esas es importante que si tú tomas decisiones tan grandes, pues si tienes un problema de alcoholismo hay que saberlo porque hay que atenderlo? Eso fue prácticamente con palabras menos, de hecho, porque yo elaboré demasiado. Ella fue muy sutil, muy sencilla, como escuchamos en el video anterior, y, y la corrieron porque supuestamente no fue ético, porque según MBS rompió un código de ética que tenían con ella. Vimos en el santuario anterior que jamás se rompió ese código, a menos que el código dijera no te metas con el presidente, en cuyo caso no sé qué estaban haciendo con Gutiérrez Vivó. MBS no era un medio sometido por el Estado, hasta que el Estado es quien pone el dinero para anunciarse. En los tiempos de Gutiérrez Vivó, pues no era así, todavía había anunciantes, el tiempo no era enteramente lo que compraba el gobierno, pero ya no es así. Y pasemos al tema intermedio. ¿Por qué? Porque me parece que es un debate interesantísimo sobre en palabras del mismo, la democratización de los medios. Esta foto es del señor Luis Cárdenas López, alguien a quien personalmente admiro, creo que hace un gran trabajo. ¿Por qué escogí esta foto tan desafortunada? Créanme que en ningún momento es para ofenderlo, al contrario. Eh, Quienes conocen el santuario, que lo hemos hecho ya por creo que más de un año, honestamente, empezó como hobby y ahora se volvió una necesidad. No podría dormir sin tratar de informar un poquito más, de cuestionar un poquito más y de que pensemos todos un poquito más. Y el señor Luis Cárdenas lo ha hecho de una manera mucho más profesional, más específica, más clara. Su mismo esfuerzo lo llevó a ser contratado en meses anteriores por MBS, precisamente para hacer mancuerna con sus periodistas de base. Actualmente, hoy, que ya no estuvo Carmen Aristegui, él estuvo en lugar de Carmen Aristegui. Muchos nos quedamos esperando que fijara una postura inmediata. El señor se ha negado a dar esta postura, al igual que Carmen Aristegui. Pues bueno, creo que si se niegan a esas posturas, pues está muy bien. El problema es que Carmen Aristegui guardó silencio completo, bueno, casi completo, y el señor Luis Cárdenas López sacó un video de los que lo hicieron famoso, Noticias Digital, búsquenlo por favor, tiene notas y cuestionamientos muy interesantes, pero en este momento, a título personal y de muchos de sus seguidores, el señor está cegado, no sabemos si por miedo, por ambición, que lo dudo mucho, aunque quién sabe, el hambre es canija. No es Fernanda Familiar, ella sí está podrida en dinero, ¿y cuál hambre puede tener? Probablemente sí, necesite realmente el trabajo de MBS para salir adelante, en cuyo caso, pues nunca lo vamos a saber, y qué pena, pero el caso es que
honestamente, si no cambia su actitud, él en el video de hoy simple y sencillamente repitió lo mismo que publicó MBS en la tarde y en la mañana sobre Aristegui y sobre la manta de Fernández Noroña. Lo único que hizo fue agregarle su estilo, unas cuantas groserías, unas cuantas apologías y ya. Yo no sé qué es lo que tiene ese, incluso se veía diferente y no lo digo yo, lo dicen otros seguidores. Yo no sé, ojalá no sea otro Broso, tengo a lo mejor una absurda fe que no va a ser así. Este señor le ha abierto los ojos a mucha gente y el hecho que se le voltea a esa gente pues va a hacer mucho daño entre lo positivo que había logrado. Ojalá no sea así, ojalá. Me preguntaban hace rato, bueno, ¿tú qué harías? Creo que yo renunciaría, yo particularmente. ¿Por qué? Porque el haber corrido a Carmen Aristegui de la manera tan artera en que se vio forzada MBS, recordemos nuevamente en defensa de MBS, que ellos contrataron a Gutiérrez Vivó, le rentaron el espacio a Gutiérrez Vivó, permitieron que estuviera Gutiérrez Vivó, después de que Fox lo había censurado y que lo habían sacado a la mala. Es evidente que pues el culpable es obviamente el de siempre. Ahora, el punto trascendente del señor Luis Cárdenas y de lo que publicó MBS en la mañana es que ¿por qué fijarse tanto en una manta? Como si fuera muy importante el alcoholismo de Felipe Calderón. Perdóname Luis, y esto sí va directamente al señor Soy un hereje en Twitter. También, como ya te dijeron seguramente muchos, ¿cómo es posible que durante todo el tiempo que se ha hecho Noticias Digital has relacionado directamente a Felipe Calderón con la violencia y con el holocausto mexicano? ¿Por qué hoy, que corren Aristegui y que tú tomas su lugar, hoy se te olvidó? Hoy no es lo importante que una persona alcohólica tome la decisión de matar a 50,000 personas. Repito 50,000 porque son 30,000 de los mexicanos y por lo menos 20,000, según reportado precisamente por Carmen Aristegui, 20,000 extranjeros asesinados en el periodo de Calderón. Ojalá Luis veas tu contradicción, eres un bastión, así como Aristegui, probablemente no todavía del nivel de estos grandes colosos que el gobierno ha silenciado, pero sería una pena que te perdiéramos a ti también. Ojalá te des cuenta de la gran contradicción. Y bueno, voy a dejarlo aquí, no quiero que sea esto tan largo, tenemos otro tema más adelante. Pues aboguemos por informarnos por qué es grave lo de la manta, por qué es grave este tema, porque este señor nos está matando, lleva 50,000 en 4 años, y si el levantar la duda de si esto lo ha hecho bajo los influjos del alcohol es pecado, es antiético, pues definitivamente la vida en este país no vale la pena. No vale, bueno, mejor dicho, el honor de este animalito es más importante que la vida de las personas. Qué triste, pero bueno, buenas noches y salud, nos vemos en un ratito.